De Génova salieron a las 3 de la tarde. El barco era grande, llevaba unos 700 pasajeros, de una cuadra, 105 metros de eslora, o sea, de proa a popa, y 11 metros de ancho, de manga. Entre los pasajeros, además de los 10 primeros salesianos, venían también las 15 primeras hijas de la Misericordia, la congregación religiosa de Savona, que llegaban también por primera vez a la Argentina. Me imagino lo difícil que fue dejar todo, alejarse de Don Bosco. Y exactamente, ¿quiénes eran estos misioneros? El grupo inicial que conocemos de la famosa foto con Don Bosco constaba de 10 misioneros. Sus edades iban de 19 a 37 años. Ah, todos muy jóvenes. Sí, 2 sacerdotes con cierta experiencia, Calliero y Fagnano, que tenían 37 y 31 años. Ellos vendrían a ser los jefes de grupo, los adultos mayores. Sí, Calliero era la persona, el hombre de confianza de Don Bosco para la misión. Era el jefe de la expedición y en Buenos Aires sería el responsable, y Don Bosco lo llama plenipotenciario. Y Fagnano venía ya nombrado como primer director de la comunidad de San Nicolás de los Arroyos. Bueno, ¿y de resto qué sabemos? Bueno, había otros 3 sacerdotes más nuevitos, de 24, 26 y 32 años. Un clérigo muy jovencito de 19 años y otro coadjutor de la misma edad. Otros 3 coadjutores un poquito más grandes, de 30 y pico. ¿Y el que está vestido con ropa militar, quién era? Ese es un personaje, es el Commendatore Gasolo. Era el cónsul argentino en Savona, con uniforme militar, porque era el uniforme que le había puesto el presidente Mitre a los cónsules en el exterior. A los misioneros Don Bosco los había presentado como profesores de gimnasia y como músicos. Indudablemente eran 2 temas clave en el oratorio y en la formación de los primeros salesianos, y 2 buenas cartas de presentación en Buenos Aires. Algunos tenían mi edad. ¿Yo tendría un miedo? Sí, es lógico, Valen. Ellos también tendrían algo de miedo. Lo que pasa es que me parece que primaba el entusiasmo, la alegría que tenían. Por otro lado, la juventud, y ellos eran muy jóvenes, es la etapa de las decisiones audaces, ¿no? Habían ido a despedirse hasta del Papa a Roma, el primer viaje a Roma de todos ellos, y habían tenido una despedida emocionante, multitudinaria en Baldoco, en la Basílica de María Auxiliadora. Eso sí, iban a extrañar mucho a Don Bosco y eso lo sabían. Por lo menos estaban todos juntos. Digamos que sí, en realidad solamente 8 podían salir desde el puerto de Génova. En la foto están todos juntos, pero en el barco pudieron subir 8 porque los 2 menores, que tenían 19, todavía no habían hecho el servicio militar en Italia y entonces no podían embarcarse hacia otro país. ¿Y Don Bosco no estaba preocupado? Sí, pero previó cómo solucionarlo a su estilo. En vez de salir embarcándose en Génova, pudieron sin problema cruzar la frontera hacia Francia, que era ahí cerca, y entonces se habían puesto de acuerdo con el padre Calliero que tenía que mandarle un telegrama diciendo estamos todos bien. Si el telegrama no decía todos, porque no había otro modo de comunicarse, era que no se habían encontrado y no habían logrado subir al barco. ¿Y lo lograron? Sí, finalmente se encontraron los 10, Calliero mandó el telegrama, estaba la palabra todos, y Don Bosco entonces supo que habían podido subir y que los 10 juntos viajaban hacia América. Me imagino que tuvieron complicaciones. Sí, un viaje tan largo, de tantos días, tenía un montón de complicaciones. Entre otras, el hecho del calor que les costó soportarlo, sobre todo atravesando toda la zona del trópico. Ellos no estaban acostumbrados a ese clima. También el zarandeo del barco y los mareos que a veces les impedían levantarse en todo el día de la cama o les sacaban el apetito, no les permitían sentarse a comer a la mesa. Había que pasarlo ese viaje. Y la convivencia con gente que no conocían y durante tanto tiempo, ¿cómo resultó? Creo que era un desafío exigente. Calculada, hablamos de más de 700 personas, pero los salesianos manejaban algunos de los idiomas universales. Uno, el de la música. Casi todos eran músicos o cantaban o tocaban algún instrumento. Empezaron con el piano, ni bien subieron al barco, así que eso les hizo ser más conocidos, ganarse amigos. Y lo mismo la simpatía, la alegría, la capacidad de comunicación también tan salesiana hizo que entraran en diálogo con grandes, con chicos, con gente creyente, gente no creyente y que llegaran a Buenos Aires con amigos que antes del viaje no tenían. Antes de llegar a Buenos Aires tuvieron una parada en Río de Janeiro. Ahí conocieron al arzobispo. La verdad que primero desconfió al verlos porque no tenía buenas experiencias con los curas italianos.
pero cuando conoció a los salesianos y cuando supo que eran de Don Bosco, quedó encantado con ellos y ya querían que dos se quedaran ahí mismo para ayudarlo. Pero no se quedaron porque los salesianos llegaron a Brasil en 1883. Sí, lo que pasa es que en cada puerto donde tenían que bajar iban pensando ya en el futuro, desde África hasta América Latina, y así pasó también en esta escala. Estaban planeando lo que sería después la presencia salesiana en Brasil. ¿Y de Brasil fueron a Buenos Aires? No, primero hicieron otra escala en Montevideo. El barco tenía que aprovisionarse en cada puerto. Ellos estaban muy emocionados porque ya faltaban pocas horas para llegar a Buenos Aires. Ahí don Bachino se encontró con sus hermanos que habían migrado antes y esa sería la última vez que los vería. Entonces, el 14 de diciembre llegan acá, a Buenos Aires, al puerto que, bueno, hay que imaginarlo con sus barcos, sus trabajadores, sus muelles y ese ambiente tan particular. Sí, llegaron tempranito a las 6 de la mañana, pero creo que el entorno era muy distinto, que nos cuesta imaginarnos hoy. Aquí adelante pasaba por la continuación de lo que es hoy la calle Paraguay, sería el muelle de las Catalinas donde ellos desembarcaron. Pero el barco tuvo que quedarse porque no podía avanzar más a 16 kilómetros de acá. De hecho, estuvieron esperando una hora hasta que llegaron a buscarlos en el vaporcito. Para, no te asustes, Valen. Esa bomba la hacían sonar siempre que llegaba un buque de ultramar. A ellos les hicieron creer que era especialmente por la llegada de los salesianos a modo de bienvenida. Mirá, ahí vienen. Cuando los salesianos llegaron a la Argentina, acá ya había más de 200.000 italianos. Ah, ¿había más italianos que españoles? Sí, era la comunidad extranjera más numerosa. Imagínate que llegaron al puerto de Buenos Aires y enseguida empezaron a escuchar todos los dialectos, los conocidos y los desconocidos de Italia, el piamontés, el genovés y también el napolitano, el lombardo. Estaba lleno de tanos por todos lados. Claro, no se trataba solamente del sueño misionero de la Patagonia, lo que soñó Don Bosco, sino poder acompañar a todos los italianos que estaban acá y que estaban llegando. Sí, desde el punto de vista religioso eran, aunque hoy nos parezca extraño, la comunidad más abandonada. O peor aún, había muchos curas italianos que tenían muy mala fama. Don Caliero en sus cartas, por ejemplo, los llama mercenarios y así en adelante, ¿no? ¿A quiénes están saludando ahí? Son los que vinieron al puerto a recibirlos. Inicialmente la idea era que vinieran los 200 cofrades de la Misericordia. Todos querían venir a encontrarse, a ver primero a los salesianos con tanta expectativa. Pero don Ceccarelli, con prudencia y conociendo poco a los salesianos, pensó que iban a armar mucho barullo, mucho lío y dijo no, que vengan algunos nomás. Así que estaba solamente la comisión. ¿Y la gente de Buenos Aires cómo los recibió? Desde el arzobispo hasta la gente común, especialmente los italianos, los recibieron muy bien. Ellos quedaron sorprendidos de eso y enseguida le escribieron a Don Bosco diciéndole lo bien que los habían recibido. La diferencia fue, aunque pueda llamarnos la atención, con los chicos, porque la gente grande los asustaba de hacía un tiempo diciendo ya van a ver cuando vengan los saleses, porque no le decían los salesianos sino los saleses. Ya van a ver cuando vengan los saleses, los van a poner en vereda a ustedes porque como todos chicos eran dieros y entonces ellos como en revancha, los chicos, los monaguillos sobre todo, cortaron las sogas de las campanas de la Mater Misericordiae. Cuando los salesianos llegaron todos contentos y los tanos querían festejar por la llegada de los nuevos religiosos, fueron a tocar las campanas y no pudieron hacerlas sonar. Los chicos se habían tomado su revancha por el susto que les habían metido. Vení, Vale, no nos quedemos atrás.
¿A dónde van? Caliero y Alavena van a la casa de Don Benítez. Bachino y Belmonte van a la iglesia de los italianos, donde después se van a instalar. Los otros 6 van acá a la vuelta al Hotel El Globo en la calle 25 de Mayo. Me imagino que esos lugares cambiaron un montón. Vamos a verlos. ¿Un estacionamiento? Lo que pasa que en ese tiempo, en esta dirección, Alsina 751, en ese tiempo era una casa que el cónsul Gasolo había alquilado para alojar aquí temporariamente a las hermanas, a las 15 hijas de la Misericordia. Acá en la tarde de la llegada de los salesianos, el arzobispo de Buenos Aires vino a encontrarse con todo el grupo, los 25, más el cónsul Gasolo, así que fue un momento de mucha alegría y de mucha emoción después de un viaje tan largo y de tanta espera. En ese tiempo esto era la calle Potosí 451. En esta calle 25 de Mayo estaba el Hotel El Globo, donde se alojaron 6 de los primeros salesianos. Acá, casi enfrente de la Casa Rosada. Sí, lo que pasa es que lo que ahora es la City, la zona de los bancos, en ese tiempo era la zona de la calle de los hoteles, cerquita del puerto donde ellos desembarcaron, así que era un lugar cómodo y se lo llamaba el Hotel de los Gobernadores, porque venían del interior y se alojaban ahí cuando venían a Buenos Aires, bien cerquita de la Casa de Gobierno. Néstor, pero esta iglesia no es de los salesianos. No, en esta iglesia estuvieron los mercedarios, es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Cuando los salesianos llegaron acá se la llamaba Catedral al Norte porque estamos a pocas cuadras de la catedral y a ellos les quedaba a la vuelta del hotel donde paraban durante los primeros días y venían a esta iglesia a celebrar la misa. Precisamente el párroco y el vicario de acá en ese tiempo, el padre Espinosa y el padre Razore, fueron los que los estaban esperando en el puerto cuando llegaron. Eran muy jóvenes, tenían 31 y 24 años y a la vez ellos eran también el secretario y el subsecretario del arzobispo de Buenos Aires. De modo que de ahí surgieron muchos de los primeros contactos y relaciones de los primeros salesianos, entre otras cosas, creo yo, con la Sociedad de San Vicente de Paúl, con los vicentinos, que fueron fundados acá en esta parroquia de la Argentina, y después, junto con los vicentinos, los salesianos fundaron la primera escuela de artes y oficios de la Argentina. Y vení que tengo un lugar más para mostrarte. Vamos. Esta es la iglesia de los italianos, dedicada a la Mater Misericordiae. Ya existía cuando vinieron los salesianos en 1870, así que ya estaba cuando los salesianos llegaron. La había bendecido el arzobispo Aneiros y el padrino de la inauguración había sido el cónsul Gasolo, que a su vez era el dueño de los terrenos a ambos lados de la iglesia. Todo esto era la quinta del general Guido del ejército de San Martín. Llegamos justo para la reunión. Vamos. Yo quiero ir. ¿Quién se puede quedar? Entonces, por lo que escuché, ¿se van casi todos a San Nicolás? Sí, te cuento rápido.
El 22 de diciembre de 1875 llegaron los primeros salesianos aquí a San Nicolás. En esta zona más o menos estaba el muelle de pasajeros y ellos desembarcaron acompañados por don Benítez, por el padre Ceccarelli y por dos hermanas de la Misericordia que venían a trabajar en el hospital de aquí de la ciudad. Pero exactamente, ¿quién era Benítez? Porque ella había estado en contacto con don Bosco. Sí, se habían escrito en más de una ocasión. Se podría decir que fue el primer bienhechor de los salesianos. En ese tiempo, en ese momento, era presidente de la comisión encargada de la fundación del primer colegio secundario de la región. No existía colegio secundario todavía y por eso después de varias idas y vueltas fueron convocados los salesianos que vinieron precisamente para hacerse cargo de esa escuela. Aquí se alojaron 5 de los salesianos cuando llegaron a San Nicolás. Esta era en ese tiempo la casa parroquial de la única parroquia dedicada a San Nicolás de Bari, la única de la ciudad, y que actualmente es la iglesia catedral. Y el padre Ceccarelli fue uno de los que más insistió y se preocupó para que los salesianos vinieran y se instalaran aquí. La iglesia está como escondida entre los edificios, pero en el tiempo que llegaron los salesianos de casas bajas, ellos pudieron ver las torres desde el barco y subieron entonces la barranca con los coches de los de antes, tirados por caballos, cargando todos los bártulos, acompañando por una comitiva que fue a recibirlos, para instalarse después aquí y en la casa de Benítez. ¿Pero Benítez no les había propuesto hacerse cargo de un colegio? Sí, lo que pasa es que acá solamente se alojaban. El colegio estaba más cerca del río, unas 10 cuadras de acá. Pero Néstor, me parece que hicimos más de 10 cuadras. Sí, lo que pasa es que 10 cuadras eran más o menos hasta el lugar del colegio original, que después fue trasladado, demolido, actualmente está el regimiento en ese lugar, y los Quinteros de San Nicolás donaron este terreno donde se hizo hace ya muchos años, a principios del siglo pasado, el nuevo Colegio Don Bosco, la parroquia María Auxiliadora, la Plaza María Auxiliadora y el monumento a Don Bosco. Y estamos exactamente en la esquina de las calles Don Bosco y Benítez en el barrio Don Bosco. Los nombres son todos muy elocuentes. Y en esta iglesia de María Auxiliadora está sepultado Don Benítez, que murió en 1882. Claro, entonces, primero van a San Nicolás y después se van a la Patagonia. Sí, vamos a despedirlos. ¿Y de acá se van directo para San Nicolás? No, acá toman el tren hasta Tigre y en Tigre se suben a un barco, les esperan todavía muchas horas de viaje, toda la noche de viaje, donde van a hacer también la experiencia de los mosquitos en el Paraná. A ellos les tocó abrir camino, comenzar muchas veces de cero, aprender o reaprender prácticamente todo, hacerse fuertes. Y a nosotros, 150 años después, nos toca continuar, desarrollar, recrear. Para eso, también es importante hacer memoria y agradecer. En eso estamos.